Buenas tardes, mi nombre es Giovanni Lozano, estudiante de Ingeniería de Alimentos en el curso de Bioquímica. Mi grupo colaborativo es 201103-3 y mi tutor encargado es el tutor Alberto García Jerez. Hoy le vamos a hablar acerca de la clasificación de las moléculas del producto alimentario o nutricional farmacéutico. Las biomoléculas seleccionadas de los carbohidratos, tengo como primera biomolécula la glucosa. La glucosa es un monosacárido con fórmula molecular 6 carbonos, 12 hidrógenos y 6 oxígenos. Es una hexosa, es decir, contiene 6 átomos de carbono. ¿Cómo lo podemos notar aquí? 1, 2, 3, 4, 5 y 6 átomos de carbono. ¿Cuál es su clasificación de acuerdo al número de carbono en el caso de polisacáridos y olisacáridos? Tenga en cuenta los monómeros que lo conforman. Es una hexosa, es decir, tiene 6 átomos de carbono, como lo habíamos mencionado. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 átomos de carbono. ¿Cómo se clasifican de acuerdo con el grupo funcional principal? Es una aldeosa, posee un grupo aldehído o carbonilo de carbono en el primer carbono, así como lo podemos ver acá. ¿Cómo se clasifican de acuerdo al número de monómeros? Los monosacáridos son glucídidos más sencillos, no se hidrolizan, es decir, no se descomponen en otros compuestos simples. Por lo tanto, este es un monosacárido. Función biológica. Las glucosas son dulces, solubles en agua, de color blanco. Estos tienen funciones energéticas, es decir, se proporcionan energía. Y también son azúcares simples. De forma general, explique la formación del enlace glucídico. ¿Cuál es el enlace glucídico? Aquí tenemos una molécula de glucosa, ¿cierto? Y esta se une un hidrógeno con un HO de la otra molécula. De aquí se desprende una molécula de agua. Como en esta parte queda un oxígeno solo, se une con el carbono de la siguiente molécula, formando el enlace glucídico. Como otro carbohidrato tenemos la amilosa. La amilosa es un polisacárido lineal formado también por moléculas de beta-glucosa, pero en este caso unidas mediante un enlace glucídico alfa 1,4. Glucídico alfa 1,4. ¿Cuál es la clasificación de acuerdo de carbonos en el caso de polisacáridos o disacáridos que tenga en cuenta los monómeros que lo conforman? Es una hexosa, es decir, tiene 6 átomos de carbono. La clasificación de acuerdo al grupo funcional es una aldosa, posee un grupo aldehído en el CHO en el primer carbono. ¿Cuál es la clasificación de acuerdo al número de monómeros? Es polisacáridos. Función biológica. Son solubles en agua, la función del almidón es la de ser la principal reserva de energía de las plantas. Seguimos entonces con la amilopectina y este es mi tercer carbohidrato. La estructura química lineal cíclica de la amilopectina es la siguiente. La amilopectina es un polímero ramificado con unidades de glucosa unidas con 94 a 96 por enlaces alfa 1,4 y en 4 a 6% con uniones alfa 1,6.
¿Cuál es su clasificación de la amilopectina de acuerdo al número de carbonos? Es una hexosa, es decir, tiene 6 átomos de carbono igual que la glucosa. ¿Cuál es la clasificación de acuerdo al grupo funcional principal? Es una aldosa, posee un grupo aldehído o carbonilo en el CHO del primer carbono. ¿Cuál es la clasificación de acuerdo al número de monómeros? Es un polisacárido. ¿Cuál es su función biológica? Son insolubles en agua, estas tienen funciones energéticas, es decir, proporcionan su propia energía. Como siguiente biomolécula tenemos de los lípidos, tenemos el colesterol. El colesterol es un lípido esteroide que forma parte indispensable de la estructura de la membrana de las células. ¿Cuál es su función biológica? Es esencial para nuestro organismo, es un componente importante de las membranas celulares, es el precursor de la síntesis de sustancias como la vitamina D y las hormonas sexuales, entre otras, e interviene en numerosos procesos metabólicos del cuerpo humano. Características estructurales. Está constituido por 4 carbocíclicos, como lo podemos notar, condensados o funcionados, denominados A, B, C y D, que presentan varias sustituciones, 2 radicales metilo en las posiciones C10 y C3. Clasificación como insaponable o saponificable. Se denominan lípidos saponificables porque no contienen ácidos grasos en su composición. Por ello no son realizar reacciones de saponificación, es decir, no pueden formar jabones u otras estructuras. Clasificación de como saturado o insaturado. Las grasas saturadas elevan el nivel de colesterol y las grasas insaturadas en su lugar de las grasas saturadas pueden ayudar a bajar el colesterol. Mi tercer ácido arquidónico. Tipo de lípido, ácido arquidiónico. El ácido arquidiónico está presente en las membranas de las células y es el precursor de la producción de eicosanoides. En eso, de los ácidos grasos esenciales requeridos por la mayoría de los mamíferos. Algunos de ellos tienen poca capacidad de convertir ácido linoleico en ácido araquidónico. Función biológica. Puede ser transformado en distintos compuestos conocidos como eicosanoides, compuestos con 20 carbonos, que actúan como señales moleculares dentro de una célula o señales de comunicación con otras células. Las funciones biológicas pueden ser transformadas, como ya lo habíamos dicho, en distintos compuestos conocidos como eicosanoides o compuestos por 20 carbonos. Características estructurales. Es un ácido graso poliinsaturado de la serie omega 6 formado por una cadena de 20 carbonos con 4 dobles enlaces en las posiciones 5, 8, 11 y 14. Esa es la característica estructural, tal y cual como la notamos acá. ¿Cuál es la clasificación como insaponificable o saponificable? Es saponificable. La clasificación como saturado e insaturado. El ácido graso insaturado, que es el componente esencial de la estructura fosfolipídica en las membranas celulares y se sintetiza a partir del ácido linoleico, es el precursor inmediato del principal de las diferentes proglaminas y de los leucotrienos. El retinol. El retinol es un lípido liposoluble. Su función biológica se conoce también como retinol, ya que reproduce los pigmentos en la retina del ojo. Esta vitamina favorece a la buena vista del ser humano. La característica estructural del retinol es de tipo terpénico con un anillo mionona con una cadena lateral con un total de 5 dobles enlaces. 1, 2, 3, 4, 5 dobles enlaces enlazados en conjunto, todos ellos de configuración trans.
La clasificación del retinol insaponificable o saponificable es insaponificable. La clasificación como saturado e insaturado es un ácido graso insaturado. Con esto podemos concluir nuestra revisión sobre la temática. Espero que sea de mucho interés. Gracias y recuerdo con ustedes el estudiante Giovanni Vicente Rojano Sepúlveda. Gracias.